Bien, dicho lo anterior y habiendo cumplido con el dar, ¿alguien sabe el título de la enseñanza de hoy? ¿Nadie? Muy bien, muy bien. Un alto costo. Bien, ¿y qué estamos desarrollando por este tiempo? Para que los nuevos y las personas que nos visitan por primera vez lo tengan claro. ¿Qué estamos desarrollando por este tiempo? ¿Perdón? Primera carta del apóstol Pedro. ¿Y cómo la estamos desarrollando? Versículo a versículo. O sea, nuestra predicación en esta congregación, nuestra predicación es expositiva y consecutiva. Es versículo a versículo. Muy bien, esperemos que el Señor en su infinita misericordia permita que redimamos este tiempo y que podamos abordar el tema que nos compete hoy, que es muy especial y se llama un alto costo. Cuando a ti te dicen un alto costo, ¿qué se te podría venir a la mente cuando nos dicen un alto costo? ¿Qué se puede venir a la mente? Que hay un precio, que el precio es muy alto, ¿no? Un alto costo, que el precio es muy alto. Cuando se nos dice un alto costo, ¿no? Y esto dependiendo de nuestras posibilidades económicas en algún momento, quiere decir que no lo podemos adquirir, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué no lo podemos adquirir? De acuerdo a nuestra capacidad financiera. ¿Por qué no lo podemos adquirir? Porque es muy alto, ¿no? Otro dice, porque es muy ¿qué? Muy caro, ¿sí? Bueno, para el tacaño todo es caro. Todo es caro. Y lo quiere todo gratis. Estamos en la cultura de la gratuidad. Y aparte de eso, a vivir sabroso. Perdón, sigamos. No, por favor, no quiero entrar en esos temas espinosos y un poco hartos. Muy bien. Dicho esto, pues obviamente se hace impagable algunos bienes, ¿no? Se hacen impagables. No hay forma, ¿cierto? Pues uno que está acostumbrado a andar en su auto, ¿no? De hace, no sé, 10 años tal vez, pues de pronto en la mente tendrá un Porsche Cayenne, ¿no? Cayenne más bien, el precio tan alto que es. Pero eso vale un montón de dinero, 400, 500 millones de pesos, una cosa así, autos o unas mansiones de lujo que a veces... No sé si alguien ha visto un programa que se llama así, Mansiones de Lujo, ¿no? Y son unas cosas absurdas. Y uno dice, pero pues la verdad, ¿cómo harán? ¿No? Porque uno desde la perspectiva de uno, pues es imposible llegar a que se pague, ¿cierto? Un alto costo. A eso hace referencia, a algo que es impagable por nuestros propios medios. ¿Voy bien? ¿Vamos bien? Muy bien, dicho lo anterior, vaya a la primera carta del apóstol Pedro y estaremos desarrollando, del versículo 18 al 21, no, qué cantidad de versículos, pero acuérdense que estamos como expositiva y qué, y consecutivamente. Primera carta del apóstol Pedro. Y vamos ahí, por favor, del 18 al 21. Dice la bendita palabra del Señor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos, buen santo, que sea la presencia de tu Espíritu, de tu Ruaj, Señor, para que hallemos la iluminación y por ende, Señor, la revelación, pero de tu palabra, Señor, de la Biblia, de este libro precioso, Señor. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias porque nos asistes en todo tiempo para tener, Señor, la comprensión limpia
de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Déjeme antes hacerles una aclaración de para qué se diseñó este púlpito y por qué estamos hoy acá. El púlpito se diseñó para lo siguiente, escuche, para exaltar su palabra, para glorificar el nombre de Dios, y por exaltar su palabra y glorificar el nombre de Dios, honrar la iglesia. Amados santos, creo, y los mencioné desde el comienzo, que este ha sido un tiempo donde la iglesia ha caído en esos, como en una debacle, como en un ir hacia abajo, por la falta de una verdadera enseñanza bíblica. Hoy parece ser que todo gira en torno al ser humano. ¿A cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿A qué necesitas que Dios está dispuesto con una mano abierta a fungir como si fuese ese genio que cuando se frota la lámpara, y entiéndase frotarse la lámpara, cuando se mencionan estas teologías de la prosperidad, estas teologías liberales y estas teologías que hoy han permeado la iglesia, filocomunistas, pareciera como si Jesús saliera, ¿no?, y estuviese dispuesto para suplir los caprichos y los deseos de muchos. Y la verdad se desconoce por completo hoy, lamentablemente, las doctrinas verdaderas que corresponden a la palabra de Dios, dentro de ellas la doctrina de la salvación. Y no se enseña con precisión qué significa ser elegidos, qué significa haber sido expatriados, qué significa el poder del Espíritu Santo en nosotros, qué significa santificación. Hoy cualquiera sale con una serie de balbucerías, de tonteras, de paparruchadas, diciendo tantas cosas que ni él mismo entiende ni comprende. Y lamentablemente el pueblo de Dios está siendo guiado de esa manera, donde ni siquiera se utiliza una Biblia, donde ni siquiera se abren las escrituras. Amados santos, demos gracias al Señor por este bendito tiempo que es de gracia, la verdad, y que nos permite de alguna manera escudriñar las escrituras, y que nos permite de alguna manera conocer verdaderamente el porqué de Jesucristo. Amén. Cuando hablo del porqué, en las 6 preguntas básicas, el porqué responde a ¿qué? Al propósito. ¿Sí me hago entender? Al por qué, el para qué, al propósito. ¿Para qué Cristo? Porque había un propósito, hermano, de parte de Dios a través de Jesucristo. Ahora bien, dicho lo anterior, Dios en su infinita sabiduría establece la creación. Amén. Desarrolla la creación. Y la creación fue hecha ¿por qué? ¿Por qué fue hecha la creación? Por la palabra. Dice, cuando tú vas a Génesis, en el capítulo 1, vea lo que dice. Y dijo Dios, sea la luz. Y más adelante, ¿no?, en el versículo 6 del capítulo 1 de Génesis dice, luego Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas. Y más adelante, escuche, en el versículo 9 dice la palabra, dijo también Dios, júntese en las aguas. Y en el versículo 11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra. Y más adelante, escuche, en el versículo 14 dice, dijo luego Dios. Y si continuamos, ¿no?, nos damos cuenta en el versículo 20 dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y creó todas las aguas. Muy bien. Y cuando nosotros marcamos estas palabras que son claves, ¿cuál es la palabra clave ahí? Dijo. Muy bien. Si tú sacas la palabra clave del texto, ¿qué pasa con el texto? El texto pierde su sentido. Wow, uy, estoy con teólogos. Muy bien, qué bueno por los que estudian, hermanos. Qué bueno. Así que cuando nos damos cuenta, la creación, ese maravilloso evento, fue llevado a cabo ¿por qué? ¿Por qué? Porque dijo Dios. O sea, fue llevado a cabo porque ese maravilloso evento de la creación fue llevado a cabo ¿por qué? Por la palabra de Dios. Escuche, la creación. Pero la redención es un acto maravilloso que fue llevado a cabo por medio del sacrificio del Hijo de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Vamos bien? Juan 3:16. Yo sé que ustedes se lo saben, pero leamos Juan 3:16.
Dice, porque de tal manera amó Dios. ¿A quién? Al mundo. O sea, el mundo aquí es a su ¿qué? Creación, ¿cierto? Amó a su creación, ¿no? Escuche, que ha dado. No dice que los romanos lo mataron. Dice que Dios, el Padre, entregó a su Hijo para cumplir con la más bella de las características dentro de la salvación. ¿Sabe cómo se llama esa característica? Redención. ¿Cómo se llama? Redención. Entonces dice la palabra aquí, escuche 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él, ¿en quién? En Jesucristo, cree, ¿qué dice la palabra? No se pierda, sino que tenga. Ahora, ¿la cruz está expuesta para todos? La respuesta es sí, para todos. ¿Cuándo se hace efectivo ese sacrificio? ¿Cuándo se hace efectiva esa redención? ¿Cuándo se hace efectivo el que se redime? ¿Cuándo? Según el texto, cuando se cree. Amén. ¿Vamos bien? Dicho esto, amados santos de Dios, el apóstol Pedro en su primera carta está diciendo lo siguiente. Y aquí la palabra clave de nuestra enseñanza hoy es redención, es rescate. ¿Cuál es la palabra clave? Rescate. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes, desde la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Alguien dirá, pastor, pero aquí la palabra resucitar o rescate no se repite. No, pero si vemos el texto, ahí esa parte del texto, el resto, después rescatados por vuestra manera de vivir, el texto gira alrededor o tiene como base el término rescate. ¿Me estoy haciendo entender? Rescate. Y amados santos, permítame, por favor, hacer una subdivisión cuando se trata de rescate. Vamos a ver a través de este texto de qué nos rescató. Vamos a ver a través de este texto con qué nos rescató. Vamos a ver a través de este texto el medio que utilizó él de pago para el rescate. Y por último veremos para qué nos rescató. Amén. ¿Me estoy haciendo entender, santos de Dios? Bien, esto trae a memoria una de las historias de un hombre de Dios. Utilizo algunas biografías para ampliar un poco más y tener claro el término redención o redimir. Escuche, en el siglo XVIII un hombre era considerado el peor de los esclavistas, el peor. Se dice de él que incluso cuando un esclavo, por ejemplo, le regaba un vaso con agua, o por ejemplo no tenía sus sandalias a tiempo, el esclavo era ejecutado. Y era ejecutado de una manera terrible. Él viajaba constantemente porque su labor era traficar con esclavos. Era un mercader de esclavos. Y los esclavos que lo conocían lo odiaban profundamente. Profundamente. En uno de esos viajes, en el barco en el que iban, a raíz de una tormenta, a raíz de que el viento era huracanado, el barco empieza a naufragar. De alguna manera empieza a que ingrese agua en grandes cantidades. Los esclavos lo único que anhelaban, ¿sabe qué era? Que este hombre se ahogara. Sin embargo, en medio de todo eso van resolviendo el tema de que no siga entrando agua,
Pero en ese preciso instante una ola golpea violentamente y este hombre impiadoso, traficante, mercader, cae a las aguas. Y pues los marineros y los esclavos, ¿a que no saben qué hicieron? Gloria a Dios, aleluya. Mire, hermanos, en medio de todo esto, ¿sabe qué hicieron? Intentaron rescatarlo. Y uno de ellos, escuche, un esclavo, hermano, uno de ellos toma un arpón y envía el arponazo, lo clava y atraviesa una de sus piernas, sus muslos, y así lo ala y lo rescatan. Sube al barco, lo rescatan. Claro, este hombre sintió un pánico terrible al haber estado en estas aguas. Y después el esclavo que lo rescata le manifiesta que hay un ser que él conoció y que por eso él actúa así. Y este impiadoso mercader le dice: ¿quién es ese ser? Le dice: el ser que yo conocí se llama Jesucristo. Y a partir de ahí este hombre determina darle un giro a su vida. Y da tal giro a su vida que se convierte al cristianismo. Y quiero decirles algo: uno de los himnos más hermosos y que atraviesa nuestra alma y que se ha convertido en himno para esta iglesia se llama Sublime Gracia. El autor de Sublime Gracia era ese mercader impiadoso. Sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. Amados santos de Dios, este es un relato que realmente nos lleva a ver la magnificencia, el amor, la misericordia y la gracia de Dios para con ustedes y para conmigo. ¿Sabe? Habiendo nosotros caído en las turbulentas aguas del pecado, habiendo nadado en las turbulentas aguas de la iniquidad, un día Dios se vale. Porque se vale del que menos uno piensa. Del que menos, hermano. Como ¿se acuerdan este esclavo? Del que menos. ¿Quién iba a pensar que le iba a ayudar? ¿Y sabe qué hace el Señor? Nos toma, nos recoge, nos sana, nos edifica. ¿Y sabe qué hace? Pone de su espíritu en nosotros para que a partir de ahí abandonemos nuestra vieja manera de vivir. ¿Me estoy haciendo entender? Ese es Dios. Y entonces este hombre, a raíz del arponazo, ¿lo recuerdan? Quedó caminando así. ¿No? Es más, le dijeron: ¿por qué no usa bastón? No quiso usar bastón. Jamás quiso usar bastón. Le hicieron dos preguntas. La primera: ¿le molesta la cojera? Dijo: no. ¿Por qué no? Porque esto me recuerda quién es mi Salvador. Y esto me recuerda lo débil que yo soy. Y segundo: ¿por qué no usas bastón? Dijo: porque lo único que necesito para apoyarme es Cristo. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Bien, dicho esto, y después de esta introducción, ¿hasta ahora la introducción, pastor? Sí, hasta ahora. Vamos a ver entonces, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Bien, veamos aquí el término rescatado, o el término que hace referencia a redención. Ese rescatado o redención en este pasaje viene de un término griego, ¿no? De la palabra lutró, L-U-T-R-O-O, lutró, que significa comprar la libertad mediante el pago de una redención. También señala o apunta a liberar por medio del pago de un precio. Es un término que describe, amados santos, como se los mencioné desde el comienzo, que describe una de las características esenciales de la salvación. Entre otras, amados santos, ¿qué fue lo que le aportamos nosotros, y valga la pregunta, para ser salvos? ¿Qué aportamos nosotros para ser salvos? Alguien dijo: no, lo buena persona que soy,
lo querido que soy, lo generoso que soy. No, mire, hermanos, como lo he mencionado siempre, y esto de un autor llamado Jonathan Edwards, dijo él en su momento: Señor, si hay bondad en mí, es por ti. Si hay mansedumbre en mí, es por ti. Si hay humildad en mí, es por ti. Si hay generosidad en mí, es por ti. Si hay amor en mí, es por ti. Si hay fe en mí, es por ti. Si hay pecado en mí, es por mí. Lo único que tú y yo aportamos para ser salvos fue pecado. O de lo contrario, ¿cuál rescate? ¿Vamos bien? Muy bien, hermanos. Qué bueno. Así que la palabra clave en este pasaje es lutró, que tiene y señala el liberar por medio del pago de un precio. Así que en aquella época los griegos tenían por hábito, por costumbre, que si querían rescatar a uno de sus soldados que habían sido prisioneros por el ejército enemigo, tenían que pagar. ¿Para qué? Para que fueran ¿qué? Liberados. ¿Sí me hago entender? En aquel tiempo no era vida por vida, no, era pago y liberas. Y de igual manera, de aquí hacia allá, también era pago y liberas, pero tenía un precio. Un precio. Dicho esto, amados santos de Dios, igual en nuestro caso como cristianos, como creyentes, ¿merecíamos nosotros el castigo? ¿Sí merecíamos el castigo o no? Aquí algunos como angélicos que dirán, no, pues menos mal que aquellos sí. Estos sí merecían que les dieran hasta con el balde del agua. Escucha. ¿De qué fuimos salvos? ¿Alguno dijo del infierno? No. Fuimos salvos de la ira de Dios. O sea, Dios estaba airado. ¿Con quién? Con su creación. ¿Por qué? Por haber transgredido ¿qué? La ley de Dios. Al haber transgredido la ley de Dios, su creación, esto es tú y yo, merecíamos ¿qué? El castigo, ¿cierto? El castigo del Creador, ¿sobre quién? Sobre nosotros. Ahora, un castigo, ¿alguien vio aquí La Pasión de Cristo de Mel Gibson? ¿Hace cuántos años que fue esto? Bueno, hay algunos jovencitos que no, pastor, eso no está pixelada. Bueno, ok. Pero ¿alguno vio la? ¿Sí? ¿Alguien vio la? Muy bien. Pues les voy a decir algo. Con respecto a Isaías capítulo 53 del versículo 1 al versículo 6, La Pasión de Cristo, la película, es simplemente una pincelada del castigo que Cristo recibió. Y eso que en aquella época la iban a censurar que porque les parecía que era terrible. Uy, que eso mejor dicho, donde uno se descuidara de la pantalla le salpicaba a uno sangre. Porque les parecía terrible. Hermanos, Isaías 53 describe al Cordero Santo como uno en quien no hubo parecer alguno. Y la palabra lo describe como una llaga. Porque por su llaga fuimos nosotros ¿qué? Bueno, lamentablemente esto se utiliza y lo utilizan algunos televangelistas para decir que a través de esa frase hay sanidad física. No es cierto. Cuando habla de que por su llaga, o sea, que Él se hizo una llaga en la cruz, fuimos curados de la infección, de la enfermedad, del virus, del pecado, hermano. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí me estoy haciendo entender, santos de Dios? Entonces lo que quiere decir es que todo ese castigo que era sobre nosotros fue ¿sobre quién? Sobre Cristo. ¿Cuál castigo, pastor? Todos los azotes los merecíamos ¿quiénes? Nosotros. Y les recuerdo que no lo azotaron con un látigo de foamy o con una chancleta de esas que usted tiene allá de babucha con la que reprende a su hijo. No. No. Un látigo, no. Un látigo que finalizaba con hueso, filudo y metal. Y no lo castigó cualquiera, hermano. Quien desató ese látigo, quien lo flageló, no fue cualquiera. Eran especialistas en torturas. Pertenecían a la guardia pretoriana, mínimo 1,85 de estatura. O sea, eran
De a de veras. No fue Pinocho el que lo azotó. Y escuche, y cada azote, amado santo, puesto Cristo en el cepo, cada azote, aparte de la embriaguez y de la beodez, y aparte del odio que habían causado en los torturadores, que eso también influyó para castigarlo de esa manera, cada vez que ese azote que caía sobre la humanidad de Cristo, porque se hizo humano, escuche, pero sin pecado, cada vez se incrustaban esas piezas de hueso filudo, de metal filudo en sus carnes. Y era tal la furia con la que lo azotaban, que el soldado romano tenía que volver a poner su pie sobre el cepo y arrancar el látigo y con ello sus carnes. A eso súmele que la corona de espinas no fue una corona como la que le pusieron a la señora, de hombre con hombre, mujer con mujer, viceversa, y todo vale, todas estas cosas. Fue una corona de espinas, hermano, entre 6 y 7 centímetros, que se diseñó con las fibras del intestino de una cabra. O sea, lo que quiere decir es que era elástica. Y cuando se coloca sobre las sienes de Cristo, comprime, y comprime de tal manera que ciertas espinas, por su extensión, revientan sus globos oculares. ¿Para quién era ese castigo? ¿Para quién, hermano? Para nosotros, que es sindicato. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Les recuerdo que así como la salvación es individual, la redención es individual. ¿La tienen clara? Así que ¿para quién era el castigo? Muy bien, sonó mejor. Porque cuando decimos nosotros, ¿sí? Pues sí, como que nos vinculamos dentro de todos esos nosotros, pero como que se hace menos pesado, ¿no? ¿Cierto? Y uno dice, bueno, pues nosotros, y uno voltea a mirar a los demás y dice, uy, este es más pecador que este. Uy, fue por este. Pero cuando decimos por mí, como que nos miramos al espejo de lo pecadores que somos. Pero también miramos a lo alto y vemos de lo santo que Él es. Amén. Entonces ese castigo era para nosotros. Y a eso súmale los 3 clavos, lo atraviesan con una lanza y una horrenda cruz. ¿Ustedes creen que la cruz del tiempo era como la que dibujan hoy los señores? Bueno, voy a mencionar por última vez esto. Quiero no volver a hacerlo. Los señores televangelistas o estos pastores de la pseudopastores de la prosperidad, que a todo le llaman como si Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Acéptalo y sé feliz. Y sé alegre. Y la vida cristiana es para ir como caminando por medio de pétalos de rosa y en motitas de algodón. Y pide lo que tú quieras, hermano. Dios está dispuesto para ti. No importa si has pecado y no te has arrepentido, pide. Amados santos, eso es una herejía. Porque Él no vino para suplir tus caprichos. Él vino, escuche, para invalidar lo más putrefacto, lo más asqueroso, lo más pútrido, lo más maloliente de nosotros como seres humanos. Él vino para eliminar en nosotros el pecado. A muchos no les gusta. Pero hermano, cuando nosotros consideramos esto, en verdad, esta doctrina, amados santos, en verdad, podemos entonces reflejar a Cristo. De lo contrario, seguiremos viviendo en las apariencias de los que acuden a una iglesia cada domingo simplemente porque sí. Y no tienen ni idea. Uno les pregunta, oye, ¿tú de qué eres salvo? Oye, dentro de salvación, redención. Dentro de salvación, justificación. Dentro de salvación, resurrección. Dentro de salvación, identificación. ¿De qué eres salvo? ¿Podrías explicar propiciación? ¿Cuánto ya hace la iglesia? 35 años, bien, gracias. Santos de Dios, por el amor de Dios, si las doctrinas de la salvación no se incrustan en nuestro corazón, no se tatúan en nuestra mente, seguiremos siendo parroquianos comúnmente, hermanos. Y por eso es que muchos no glorifican el nombre de Dios con sus vidas.
Y les parece que pecar, como en el ámbito católico, y rezar, con eso se qué. Se la saben. El que peca y reza, empata. ¿Sabes por qué no pecamos? Por temor a Dios. ¿Sabe qué significa? Reverencia a Dios. ¿Sabe qué significa temor? Que lo honramos. ¿Y sabe por qué lo honramos? Porque Él expuso a su Hijo Jesús en el altar del sacrificio. ¿Y para qué lo expuso? Para limpiar de nosotros lo más pútrido y maloliente, el pecado. Y a través de esa obra de la cruz, reconciliarnos ¿con quién? Con el Padre. ¿Sabe por qué somos llamados hijos? Porque a través del castigo que recibió Cristo por nosotros, fuimos aceptos. Eso es justificación. Él pagó nuestra deuda. Ahora, ¿el que haya pagado nuestra deuda nos exonera de que seamos pecadores? No. Él pagó la deuda. ¿Me estoy haciendo entender, santos? ¿Sí? Entonces cuando alguien dice, no, pastor, es que yo todavía soy esclavo de la marihuana, todavía soy esclavo del bazuco, toda la pornografía me domina, todavía las mujeres, pastor, es que yo siento que tengo ¿cómo es que le dijo una vez un hombre a mi esposa? Le dijo, es que yo creo que tengo, ¿qué? ¿Cómo fue que dijo? Química con las mujeres. Mi esposa le dijo, usted lo que tiene es un espíritu inmundo de lascivia y pornografía, hermano. Y es verdad. De todo eso nos liberó Cristo. Por eso derramó su sangre. Por eso fue a la cruz, hermano. Porque escuche, mientras nosotros, los seres humanos, y voy a hablar como en particular el que consume alcohol o el que consume marihuana o el que está en este tipo de que hoy llaman, ¿cómo es que lo llaman? Adicciones. Hermano, eso no es una adicción, eso es pecado. Y si aquel que está inmerso en este tipo de prácticas se considera pecador, para él está el antídoto, la sangre de Cristo, el Cordero Santo que derramó su sangre, murió, fue a la cruz. ¿Sabes para qué? Para hacernos libre de esa vieja manera de vivir. Pero solo hay que considerar estas prácticas como ¿qué? Como pecado. Tú no puedes decir, no, pastor, es que mi debilidad, es que mi desliz es la pornografía. No, es pecado, hermano. Si lo consideras pecado, para ti está la respuesta, Jesucristo. Si lo consideras pecado, para ti está el antídoto, la sangre del Cordero. Pero no la sangre como algo místico, pastora, como el frasquito. Y hay unos que venden estillitas de la cruz de Cristo, otros que venden gramitos de Tierra Santa, otros venden pañitos ungidos, otros invitan a la gente a que lleven fotos y las pongan en el púlpito, otros invitan a la a que lleven sus tarjetas de crédito, sus facturas. El ungido se quita los zapatos, pasa y empieza a atar y encadenar. Pregunta, ¿se fueron las deudas? No, se quedó él con la plata a los demás. Hermano, para eso no vino Cristo. Por favor, hermanos, por lo que más quieran, por el amor de Dios. Alguien dirá, yo acudo a no sé dónde, voy a tal parte. Ok, yo no sé, hermano, órele al Señor, hermana. Pero si las doctrinas de la salvación usted no las tiene claras, mucho me temo que quien le enseña entonces no es bíblico. ¿Me estoy haciendo entender? Así que, amados santos de Dios, dice la palabra entonces, ¿de qué fuimos rescatados? ¿De qué nos redimió? Lea su Biblia, no me mire. Por el amor de Dios y por lo que más quiera, no me mire. Dice, de vuestra vana manera de vivir. ¿De vuestra qué? Vana manera de vivir. Escuche, ¿sabe qué significa vano? Hueco, inútil, incompleto, que no sirve para nada. ¿Cuántas cosas en nuestra vida no hicimos y no llevamos a cabo? Huecas, inútiles, que no sirven para nada. ¿Cuántas cosas no hicimos, hermanos? ¿En cuántos pecados, hermano? Porque lo otro que tenemos que tener claro dentro de la doctrina de la salvación y lo que significa redención es que tú no fuiste redimido porque buscaste a Cristo. Olvídalo. Esa es otra de las cosas en las que hay que hacer claridad en cuanto a la doctrina de la salvación y la redención se refiere. Tú no buscaste a Cristo para ser salvo.
No, Cristo te buscó para salvarte. Tú no amaste a Cristo. No, Cristo te amó primero a ti. Porque si Cristo no te ama a ti primero, no te rescata. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? ¿Y tiene sentido o no? Un secuestrado está con los secuestradores, lo tienen allá los secuestradores y le dice a los secuestradores: ¿me pueden hacer un favor? Me regalan un minutico, yo voy y hablo con mi papá y vuelvo para que él pague. ¿Sí? No. ¿Qué tienen que hacer con el secuestrado? ¿Qué tienen que hacer con el secuestrado? ¿Qué hace la autoridad? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Buscarlo. No, escuche. Lo primero que hace es ¿qué? Buscarlo. Para luego ¿qué? Rescatarlo. ¿Sabe? Cuando tú lees la carta del apóstol Pedro, hermano, y lees el capítulo 1 y los versículos 1 y 2, dice la palabra que fuimos elegidos. O sea, el Señor ya sabía dónde estábamos para ir por nuestro rescate. Pero para eso tuvo que pagar un precio. ¿Vamos bien? Sí, hermanos. Lindo que se nos pueda exponer las doctrinas de la salvación, hermanos. Cuando tú tienes claras las doctrinas de la salvación, escuche, son de gran beneficio. Te voy a decir por qué son de gran beneficio una doctrina como la de la salvación y en particular la redención. Vas a entender siempre, amado santo, que todo obra para bien para tu vida. ¿Saben por qué? Porque si el Señor nuestro Dios entregó su Hijo, ¿no habrá de darnos las demás cosas? Y cuando hablo de las demás cosas, no hablo de casa, carro, beca, no. ¿No habrá entonces de proporcionarnos a nosotros verdaderamente que en nosotros haya una fervorosidad por orar, por estudiar la palabra, por congregarnos? ¿Sabe por qué? Porque el orar no viene de ti. El orar es por el Espíritu Santo con el que has sido sellado. El orar es por Él, porque Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Sin embargo, a veces nos rehusamos, ¿sí o no? Y decimos: no, 5 minutos más, ahora 5 minutos. Y usted dice 5 minutos y quedó en meditación profunda. Perdió, hermano. ¿Sabe, hermano? Cuando nosotros tenemos claro para qué nos redimió, es para que conozcamos, lo conozcamos. ¿Y cómo lo conocemos, hermano? ¿A través de qué? De la palabra, hermano. Tú no puedes estar pendiente de que otro te diga quién es Dios. Tú tienes que descubrir a Dios por ti mismo. ¿Desde dónde? Desde la palabra. Y mira cómo Dios es tan especial. Ay, es que a mí me impacta, hermanos. O sea, la gente dice: pastor, ¿y usted cómo hace para que Dios le hable? Y yo le pregunto: ¿y usted cómo hace para que no le hable? Porque algunos como místicamente, otros hasta supersticiosamente han enseñado que escucharon una voz de lo alto que les habló por debajo de la almohada y empezó a hablarle en lenguas angelicales. Salta la baranda por encima la vaquita, saque la vara que le doy por debajo de la cobija. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, por el amor de Dios? ¿Qué es eso, iglesia? ¿Qué pasó con la oración del creyente? ¿Qué pasó con la oración del penitente? ¿Qué pasó con la oración del pecador que llegó en un momento y se paró y dijo: Señor, sé propicio a mí que soy pecador, oh Dios? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué está pasando con la iglesia? Santos de Dios que han dejado de lado las doctrinas de la salvación, que no conocen qué es redención y lo que Cristo hizo en tu vida y en mi vida, y acuden a la palabra, como por ejemplo que por su llaga fuimos sanados. Entonces cualquiera desata cualquier balbucería, chapucería, paparruchada y dice: sé sano en el nombre de Jesús, con la autoridad que Dios me dio. Hijo, ¿de dónde sacó este? ¿Acaso quiénes somos? Si lo primero que nos hizo sanos y nos libró fue del pecado. Fue del pecado, hermano. ¿Se es posible ser libre? Sí. Condición: una, reconoce que eres pecador. Solamente. Sin excusas, sin pretextos.
No, Señor, es que tú sabes que soy débil. A mí me cuesta no darle clic. Pastor, antes yo veía 10 horas de pornografía, ahora solo una por la gracia de Dios. Digo, cero, hermano. Si usted se considera un pecador y usted fue a los pies de Cristo y tiene claro que es redención, y dice la palabra que Él nos redimió de nuestra manera de vivir, hermano, Él te hace libre. Porque para ser libres nos libertó Cristo. ¿Y sabe libres de qué? Del pecado. Este texto de para ser libres nos libertó Cristo lo utilizan mucho para decir, ¿sabe de qué los hizo libres? De la deuda. Ay, yo digo, Dios mío, qué herejía, qué herejía, qué desdorar la doctrina de la salvación y de la redención, hermanos. No hay nada más putrefacto y maloliente que tomar estos textos bíblicos para acomodarlos a una teología humanista, egocéntrica. No es cierto, hermanos. Jesús nos hizo libres, pero del pecado, de la infección del pecado, hermanos. Porque nuestra tendencia es ¿a qué? A pecar, ¿o no? ¿No? ¿Usted todavía peca, pastor? Sí. ¿Por qué? Porque todavía estoy en este ¿qué? Cuerpo mortal. Cuando dice de vuestra vieja manera de vivir, se está refiriendo también a nuestros deseos. Deseos que están ¿dónde? Hágase así, a ver. Uy, está blandita. Carne blandita. ¿Sabe de qué? Los deseos de nuestra carne. ¿Y los deseos de nuestra carne son buenos? No. No, hermanos. Aquí quién tiene la tendencia, o quién no tiene la tendencia, mejor para no ventanear a nadie, de ir en contravía de los principios y las verdades bíblicas. Todos, ¿o no? Dios dijo no, pero uno busca la excusa para decir, Señor, está muy bien que se haga tu voluntad, pero la mía también, por favor, por favor. Ay, ¿no? Claro, queremos hacer a nuestro ¿qué? Acomodo, a lo que nos gusta. Somos soberbios, orgullosos, autosuficientes, arrogantes. No nos gusta que se nos enseñe, ni tener autoridad tampoco sobre nosotros. Criticamos, señalamos y en la medida de las posibilidades queremos salirnos con la nuestra. Por eso la famosa frase de te lo dije. ¿Sí o no? ¿O no? Y ese te lo dije no suena como a que yo quería corregirlo, no. Ese te lo dije suena como a que me salí con la mía. ¿O no? Claro, hermano. Claro. Es más, algunos hasta cuando el niño se le decía en su momento, por ejemplo en mi caso, le decían uno, chino, no meta el dedo en ese enchufe, ahí donde se conecta la luz, no meta el dedo. Pero allá era lo primero que uno hacía, ¿sí o no? A la iglesia se le habla tanto de pecado, hermanos, que son lo primero que van y hacen. Ahora bien, ¿qué entonces podrá anular ese viejo hábito y esa vieja manera de vivir? Hermano, reconocer que Cristo hizo todo y el Padre lo permitió por pura gracia. Así que tú y yo estamos aquí por pura. Usted no vino porque quería, hermano. Ay, pastor, es que yo busqué, yo indagué, yo subí, yo bajé, yo hice y por eso estoy acá. No, ni crea. No vinimos realmente y no estamos acá porque hubiésemos querido. Es porque Él nos buscó, nos rescató y nos trajo. ¿Me estoy haciendo entender, santos de Dios? Entonces el niño mete el dedo en el enchufe, pues obviamente ¿qué va a pasar? Pues el chino se va a tener su corrientazo o no. Claro, tiene su corrientazo. Y dice el papá, se lo dije y más encima le doy. ¿No? ¿Cierto? Pero Dios es bueno, hermano. Vamos, ¿no? Es que alguien puso una cara y miró y dijo, ay, a mí me pasó. Sí, ¿a quién no le dijeron eso? ¿Cierto? A todos, ¿o no? Amárrese los cordones. Y uno no se amarró los cordones y salió uno corriendo y ¡pah! Se fue de bruces. Y entonces el papá le dijo, no, levántese y no llore o más encima le doy. ¿Sí o no? ¿Sabe en qué consiste la gracia de Él? Que Él, habiéndonos advertido, amados santos de Dios,
Él habiéndonos dicho, amados santos de Dios, habiendo nosotros caído y habiendo transgredido nosotros la ley, aún y con todo eso, el Señor nos busca. Amén. ¿Sí? Muy bien. Entonces continúa ahí. ¿De qué nos redimió? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis ¿de quién? De vuestros padres. Ahora bien, ¿por quién fuimos nosotros adoctrinados y discipulados? ¿Por quién? Desde chiquitos. Pues por los hábitos y las costumbres, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Eso dónde lo adquirimos? En casa. Todo eso lo aprendimos en casa. Por eso les insistimos siempre a los papás. Desde los niños desde chiquitos adoctrínenlos en el Señor, en la palabra, enséñenles la oración, permita que la iglesia los pueda adoctrinar con los textos y todos los estudios y ustedes sean sus tutores en su casa. ¿Sí me hago entender? No nos dejen los chinos acá, hermano. Aquí vino alguien y dijo, mira, ahí le dejo a la niña, después vengo. Yo, ¿cómo así? ¿Después vengo? No, hermanos. Eso le corresponde ¿a quién? A los padres. Si tú corriges a tu hijo, le enseñas a tu hijo desde muy chiquito los principios y sabe a qué lo traes acá, hermano, aún y aun cuando él fuese muy grande, dice la palabra viejo, no se apartará de esos principios. ¿Me estoy haciendo entender? Pero muchos no traen los niños porque lloran. Bueno, si lloran, ahí hay un salón. Otros no traen los niños, no, porque es que se nos hace tarde. Mire el mensaje que compartíamos no hace mucho con alguien. Mire el mensaje que se le envía a los niños. Chino, no lo llevamos porque usted llora. Entonces nos vamos para la iglesia. Ah, pero chino, yo veré. Venga, papito. Venga rápido, no respondo. O le doy. Venga, papito. Yo veré. Juicioso, ¿no? Venga. Ay, mire la cara de él. Ay, ¿cómo no va a estar juicioso, hermano? ¿Quién se lo está discipulando y adoctrinando? Los medios. Garantíceme usted que en medio de estar así, no se abre una ventanita para que de pronto caigan estas redes de pornografía. ¿Es posible o no? ¿Sí o no? Les comentaba yo hace algunos años cuando salieron estos computadores, un 486, los que saben, y el internet era más lento, hermano, que mejor dicho, que ni se diga o yo. Pero mandaron a hacer una tarea a mis hijos y entonces necesitamos indagar y sacar algunas grafiquitas y era sobre bestias salvajes. Y yo leí en el internet bestias salvajes, hermano, páginas de pornografía. ¿Y sabe a qué hacía alusión bestias salvajes? Hombres y mujeres teniendo relaciones sexuales con animales. ¿Ustedes no creen que sus hijos están expuestos a eso? Hermanos, santos de Dios. Cualquiera a uno, mire, el peor error, escuche papás, y los que van a ser papás, el peor error en su vida es creer que a usted no le va a pasar. El peor error. Hermano, hay que estar como vigilantes. Capacítese usted como padre para que pueda enseñarle a su hijo y enseñarle a su hijo quién es Cristo y que ojalá su hijo conozca su historia. Y que conociendo su historia conozca quién lo redimió a usted, quién lo salvó, quién lo levantó, quién lo rescató, quién entregó su vida y por qué tú estás ahí, que tú no eres el empresario que eres por tu fuerza, por tu talento, por tus ganas, por tu inteligencia. No, ¿sabes qué, hijo? Lo que tenemos mamá y yo hoy, y estamos mamá y yo hoy, estamos con ustedes, es por pura gracia, porque el Señor nos rescató. Enséñele eso a sus hijos. Pues hablar de uno no es recomendable entre las normas éticas del predicador, pero permítame hacerle un recuento para glorificar el nombre de Dios. Uno de mis hijos, por aquellas cosas, lo fueron a entrevistar en un empleo. No está ahorita, no sé dónde está. Y fue bien simpático, porque dijo, bueno, con el polígrafo. ¿Saben que utilizan hoy polígrafo, no?
Lo que quiere decir que la palabra no tiene validez. Increíble, hermanos. Hace 50 años don Pedro y don Juan decían: ¿cuánto le valen esas 50 hectáreas, don Pedro? Valen 100,000 pesos. Listo, don Pedro, la mano, 20,000 ahorita y los otros 80,000 dentro de 42 días. 42 días a mediodía, su plata, don Pedro. Hoy toca sello seco, sello mojado, sello estampado, sello en relieve. No, hasta iris, hermano. Increíble, ¿no? Palabra no vale nada, hermano. Entonces lo fueron a la entrevista y dijeron: bueno, hablemos ahora de sus padres. ¿Alguno de ellos ha consumido drogas? Mi hijo miraba para todos lados. Dijo: ¿tengo que pasar por el polígrafo? Dijo: sí. Dijo, el primero le dijo cuáles iban a ser las preguntas antes de pasar al polígrafo. Le recuerdo, joven, que las preguntas es: ¿alguno de sus papás ha consumido drogas? ¿Alguno de sus papás ha estado preso? ¿Alguno de sus papás de alguna manera fue alcohólico? ¿Alguno de sus papás, bueno, en fin, todo ese tipo de preguntas? Dijo mi hijo: no, yo aquí que me rajen todas. Dijo mi hijo: me rajen todas. Y él fue sincero, dijo: mira, ¿sabes qué? No paso la prueba. ¿Por qué? Porque mi papá y mi mamá fueron todo eso. Pero saben, hermanos, cuando una vida es tocada por Cristo, esa vieja manera de vivir ya no cuenta. Y le voy a explicar por qué. No quería arrancar una hojita. Regálenme mejor una hojita a ustedes, es que yo quiero mucho mi cuaderno. Mire, hermano, lo que pasó en la cruz. ¿No lo quiso? Está bien. ¿Listo? No, él prefiere estudiar la Biblia. ¿Ya vieron? Mire, escuche. Un acta de decretos por nuestro pasado. Aquí está todo lo que tú fuiste en tu vieja manera de vivir: alcohólico, drogadicto, promiscuo, mentiroso, ladrón. Ay, pastor, no, saque ahí ladrón. ¿Ninguno aquí ha sido ladrón? ¿Ninguno? Mire, el solo hecho de que usted llegue tarde una hora a una cita con otra persona, usted ya le está robando vida. Es un ladrón. ¿Se la aprendió? El solo hecho de que el tiempo que el Señor destine para su matrimonio, usted lo dedique para, bueno, usted no, alguien lo dedique para sus amigotes, se está convirtiendo ¿en qué? En un ladrón. El solo hecho de que el Señor haya destinado para usted tiempo para que usted pase con sus hijos y usted esté más bien allá en el billar Pikachu. Porque algunos se gastan su estilacho, ¿no? Se está convirtiendo en un ladrón. Porque ese tiempo no es para usted, ese tiempo es para sus hijos y para su esposa, para su familia. Hijos, ese tiempo no es para sus amigos, es para sus papás. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces aquí está toda esa acta de decretos que el enemigo levantó. Pero saben, ¡ay, santos de Dios! Sigue el texto ahí. Sabiendo que fuisteis, ¿qué? Rescatados. No con cosas corruptibles como oro, plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire, el apóstol Pedro aquí, después de establecer con qué no fuimos redimidos, ahora, ¿con qué no fuimos redimidos? Ni con oro ni con plata. Pasa a establecer con qué fuimos redimidos. ¿Con qué? Dice sino es un término de qué? De contraste. Sino con la sangre preciosa ¿de quién? De Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Escuche, esta es su vida y en su vida todos los pecados, pero el Señor nos rescata. Cristo derrama su sangre. ¿Y sabe qué pasa con toda esta acta de decretos que el enemigo también tenía en contra nuestra y para hacernos daño y que nos impedía tener una reconciliación con el Padre? ¿Sabe qué hace Cristo a través de su sangre? Invalida toda esta acta de decretos. ¿Y sabe qué es invalidar? Que ya no sirven. Porque la sangre de Cristo te limpió y me limpió. Porque el que pagó un precio por esto, ¿sabe quién fue? Cristo.
entonces tampoco se sienta la basurita, ni la pácala del barrio, ni la desconsolada o el desconsolado. ¿Y usted qué, hermano? ¿Cómo va? Bien, ahí vamos, esperando en el Señor. Y uno dice, uy, ay, esos hermanos, uno dice, ¿sabe por qué el apóstol Pedro escribió? ¿Y por qué mencionó la doctrina de la salvación y la redención? Escuche, para terminar, vaya ahí más adelante en su texto y cerramos ahí. Escuche, dice la palabra, versículo 20: ya destinado desde antes, desde la fundación del mundo, dice la palabra, pero manifestado en los postreros tiempos, ¿por amor de quién? De vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Por amor a vosotros y mediante el cual creéis en Dios. ¿Sabe para qué lo hizo? Ahí está la respuesta. ¿Para qué? Lea. ¿Para qué? Para vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermano, el verdadero creyente, sabiendo que ha sido salvado, ha sido rescatado, se pagó un precio por él, mantiene intacta su fe y su esperanza. Porque si Él prometió, Él cumple. ¿Me estoy haciendo entender, santos de Dios? Si Él prometió, Él cumple. Y el medio que Él utilizó para rescatarnos es Jesucristo, su sangre. Por eso dice la palabra, en los postreros tiempos. La expresión postreros tiempos, ¿sabe a qué se refiere? La expresión postreros tiempos se refiere a cuando comienza ese postrer tiempo, que es tiempo de su ascensión, o sea, cuando Él parte. Y postrer tiempo es cuando Él parte y cuando Él venga por segunda vez. O sea que estamos viviendo en los postreros tiempos. Y mientras estamos en estos postreros tiempos, ¿sabe qué experimentamos? Su gracia. Van subiendo los jóvenes de la alabanza. ¿Su qué? Su gracia, hermanos. Ahora, ¿para qué lo explica el apóstol Pedro? Para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermano, si su fe está fortalecida en las doctrinas de la salvación, ¿y qué significa redención? Si su fe está fortalecida ahí, usted jamás declinará en su esperanza. ¿Y sabe esperanza para qué? Para que otros también sean salvos. ¿Cuántos aquí tienen familiares que aún no son salvos, que no son redentos, que no son redimidos? ¿Cuántos, hermano? Yo creo que todos tenemos. Pero ¿sabes qué? Afirma tu fe en salvación y redención y mantén la esperanza de que esa salvación y esa redención también será para los tuyos. Amén. ¿Saben por qué? Por la sangre de Cristo. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Y déjeme terminar aquí con la sangre, para que quitemos todo misticismo, pragmatismo y todo tipo de superstición. Por si de pronto alguien pregunta, ¿ya cómo el litro de sangre? Ay, hermanos, porque es que no falta. Es que ahora todo le aplican la sangre, ¿no? ¿No? ¿No han escuchado por ahí? Ven una mata y ven demonios y dicen, en esta mata y aplicamos la sangre. Y yo digo, hermano, la sangre de Cristo lo que significa es pago. ¿Qué significa? Pago. Y la sangre sola no hubiese podido tener el mismo efecto. ¿Sabe qué se necesitó? Muerte. O sea que tú fuiste comprado, fuiste rescatado, se pagó un costo por tu rescate y fue, ¿cómo? Diga, al doble. ¿Cómo? Al doble. Al precio de su sangre y de su vida. ¿Me estoy haciendo entender? Y así rápidamente, en tiempo antiguo, cuando se establecían los pactos los establecía Dios con el hombre, no el hombre con Dios. Por eso que ha desvirtuado todo esto de que vengan y hagan un pacto. ¿Acaso quiénes somos para hacer un pacto si todo procede de Él? ¿Me estoy haciendo entender, santos? Entonces, en aquella época, para sellar el pacto, ¿cuántos son casados acá? Casados. Muy bien. ¿Cuántos por casarse? Ah, no sabíamos. ¿Cuántos por casarse? Escuche, ¿alguien sabe? Mire, les voy a explicar. ¿Ustedes saben por qué las alfombras rojas así? Alguien dice, ay, para que no se ensucien los zapatos de la novia. O para que caiga el arrocito. No, escuche.
En aquel tiempo, cuando el Señor determina que se establezca un pacto entre él y Abraham, dice: tráete una becerra, pártela por la mitad. Y la partían de arriba hacia abajo. Y dejaban que la sangre se hiciese como un pozo de sangre, ¿no? Y trae el pueblo. Y el pacto del pueblo era obedecer a Dios. Y Dios, el cumplir él con lo que había que prometido. ¿Sí me estoy haciendo entender? Por eso, después de que se terminaba de hacer el pacto, había una frase que utilizaba el pueblo judío en esa época, ¿sí? Ya habiendo hecho esto, había una frase que el pueblo judío decía, y decían de esta manera: que así me sea hecho si no cumplo con el pacto. ¿Qué le sea hecho? Que se parta como el animal. ¿Me estoy haciendo entender? La sangre lo que representa es un pacto. En el matrimonio, escuche, es igual. ¿Qué hicimos? Un pacto. ¿Sabe qué representa la alfombra roja? Que estamos haciendo un pacto. Y escuche, si el de aquel lado incumplía el pacto, con él se tenía que hacer como se hizo con los animales. O sea que matarlos, destruirlos, ¿sí o no? Ustedes saben qué ocurre cuando a un matrimonio lo asiste el divorcio. Está rompiendo ¿y qué creen que ocurre? Destrucción. Por eso la alfombra roja, cuando se coloca, por lo menos aquí en la iglesia se han celebrado solo 2 matrimonios y se coloca una alfombra roja, simbólicamente se está diciendo: escuche, ninguno de los dos puede dejar al uno ni al otro, ni puede serle desleal. De ser así, que se haga como se hizo con estos animales, que es destrucción. Por eso es que el divorcio es sinónimo de destrucción. ¿Me hice entender, santos de Dios? ¿Sí? Ahora sí entienden por qué lo de la alfombra roja. ¿Sí? Bueno, el cura ni sabe tampoco, el hombre, pues, ¿cierto? Pobrecito. Pero hermanos, es eso. Ahora bien, nos redime a nosotros, y termino, para que nuestra fe y esperanza sean ¿en quién? ¿En quién? Lea ahí su Biblia. ¿Sean en quién? En Dios. Mire, la fe permite a nosotros los creyentes a confiar en que Dios nos proveerá de gracia necesaria en medio de cualquier dificultad, de cualquier lucha, de cualquier ansiedad. Su gracia siempre nos va a alcanzar. Eso significa fe. Y la esperanza es permitir creer que a mañana lo que el Señor dijo, Él cumplirá. Eso es esperanza. Así que para los que tienen hijos, y lo mencionábamos no hace mucho, que no son redentos, primero, fortalezcan su fe. ¿En qué la deben fortalecer? En que Cristo pagó, ¿cómo? Al doble. Y segundo, en la esperanza. ¿Cuál? Que eso por lo que Él pagó también va a alcanzar a tus seres queridos. Amén. Amén. ¿Quién nos acompaña por primera vez? Muy bien, bienvenido. Ay, bienvenidos. No, pues qué alegría, bienvenidos, nos da mucha alegría, de verdad, bienvenidos. Démosle un aplauso al Señor por las personas que nos acompañan. Muy bien, santos de Dios. Dicho lo anterior, amados santos, y esperando que hayamos entendido la doctrina de la salvación, y entre doctrina de salvación la redención, ¿cómo no darle gracias? Amén. Por eso, mire, es tan importante que usted entienda doctrina de salvación, y entre doctrina de salvación, redención, porque aprendemos a ser agradecidos. Como no sabemos quién nos rescató ni de qué nos rescató, por eso vamos por la vida, hermano. Incluso cristianos renegando, otros quejándose. Hermanos, ¿les parece que después de este precio habrá cabida para la queja? ¿Sí? En ninguna manera. ¿Para renegar? En ninguna manera. Habiendo conocido doctrina de salvación, y dentro de doctrina de salvación una de sus más especial característica, redención, ¿no seremos agradecidos? Claro que sí, porque fue otro el que pagó un precio. ¿Cuál precio? El que tú y yo teníamos que pagar. Ahora bien, ¿estamos en deuda? Sí, estamos en deuda. Entonces, ¿cuál sería nuestro proceder? Reflejar a Cristo. Amén. Reflejar a Cristo. Y el Señor, que es bueno, fiel, santo y justo, amados santos de Dios,
Él, en medio de nuestra debilidad, nos va a fortalecer. ¿Y saben por medio de qué? Repita conmigo, diga, de su gracia. Por eso le damos toda la gloria y toda la honra al único, al Señor de señores, al Rey de reyes, al incomparable, al quien es Alfa y Omega, al Cordero Santo sin mancha, que aunque se hizo hombre, fue sin pecado. El Cordero Santo que llevó en él todo nuestro castigo, el que merecíamos a causa de nuestro pecado. Y escuchen, no fue que él se hizo pecado, fue que él llevó el pecado, fue que sobre él fue imputado el pecado. O sea, se le dijo a él que era pecador, pero él en su esencia no era pecador. O sea que, como dice la palabra, el justo por los injustos. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Su gracia. Señor, te damos gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Ay, santo Dios. Señor, gracias por enseñarnos, Padre, una vez más a través de la primera carta del apóstol Pedro. Sí, salvación hemos visto, pero en este tiempo una de las características de salvación, redención. Nos redimiste, Señor, y a qué precio, Dios. Ponga la mano en su corazón, y no en un acto religioso, impiadoso o de falsa piedad, sino con la mano en su corazón, que pueda decirle: Señor, ahora sé que hay una esperanza para mi vida. Ahora sé que mi fe puede ser fortalecida, Señor. Sí hay una esperanza, porque si tú pagaste por mí, que soy pecador, y pagaste por mis pecados pasados, los presentes y aún por los que habré de cometer, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, entonces, ¿cómo no, oh Rey, vivir en la esperanza y ser agradecido? Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, que soy pecador. Mire, santos, cuando reconocemos que somos pecadores, su gracia infinita y limitada no se hará esperar. No nos resistamos al hecho de considerarnos que somos pecadores y que el único santo es el Cordero Santo que fue inmolado. Pero cuando reconocemos que somos pecadores, como está escrito, aquel publicano que se postró dijo: Señor, reconozco que soy pecador, sé propicio a mí. Dile hoy igual, que podamos expresarle igual: Señor, soy pecador, sé propicio a mí hoy, Señor. La verdad, mi fe tambalea, mi esperanza por momentos es cubierta por un manto gris que por espacios de mi vida me hace tener desánimo, un desánimo que me lleva como para abandonar, para no seguir trasegando. Dios, perdóname, porque aún esto es pecado, Dios, porque no fuiste a la cruz, Señor, por mí, solo para que yo lleve un momento en ti en esta tierra. Un momento, no, Señor. Tú fuiste a la cruz por mí, derramaste tu sangre, entregaste tu vida, me salvaste, me rescataste, Señor, para que todos mis días, toda mi vida sea para ti. Padre, en el nombre de Jesús, hoy reconozco que soy pecador. Perdóname, Señor. Perdóname también, Señor, cuando he tenido más comezón de oído y muchas veces de enseñanzas huecas y vanas, Dios, que lo único que hacen es como alienar mis emociones, pero no traer un genuino arrepentimiento a mi vida, Dios. Perdóname, Señor, cuando he sido apático o tal vez negligente para conocerte a través del estudio de tu palabra, Señor.
te pido perdón, Señor, si no he acudido a ese instrumento precioso, hermoso y poderoso que brota de tu torrente de gracia llamado oración. Y no hay oración en mi vida, Señor. Perdóname, Señor, cuando aún incluso he tenido un más alto concepto de mí mismo que de los demás. Por eso no hay servicio, por eso no sirvo, no hay una actitud servil de mi parte. Perdóname, Señor, si he permitido el orgullo, el egoísmo, la envidia, la avaricia, la codicia. Y como dice David en el libro de Crónicas, no he sido recto, íntegro al momento de dar, Señor. Perdóname, Señor. Sé propicio a mí, Señor. Hoy entiendo que la cruz es efectiva. Tu sangre aún es más efectiva, Señor, para mi vida. La cruz, cuando vengo en mi condición humilde de pecador. Perdóname, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, cuando he querido llevar mi vida a mi manera, mi matrimonio a mi manera, la educación de mis hijos a mi manera, y ha sido primero otras cosas antes que tú, Señor. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias por recordarme que no fueron ni los judíos ni los romanos quienes te mataron. Fue que tú entregaste a tu Hijo para redimirme. Qué precio tan alto, Señor. Un precio alto. Un precio muy alto, Señor. Entregar a tu Hijo unigénito. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu bendita gracia. Gracias, Señor, porque sé a quién acudir, Dios, en mi condición de pecador, a un Padre bueno, misericordioso, que escucha mis peticiones con ruego y con súplica que se hacen a diario. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos alabarte, Señor, con una alegría como nunca antes, Señor. Y esto, Señor, porque tu gracia es sublime. Nada de lo que soy, lo que tengo, lo merecía, Señor. Al contrario, lo que merecía no lo recibí. Era el castigo y la ira. Pero es tu gracia sublime.